Juan capítulo 18, versículo 15 en adelante. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no soy. Estaban al pie de los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo, donde se reúnen los judíos, y nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de los discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Amén. Padre celestial, que nosotros seamos hoy traspasados por tu palabra. Que todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, sean cambiados, Señor. Hay un cambio radical en nuestra vida en el día de hoy, Señor. Obra con poder. Obra, Padre celestial. Unge mis labios, Señor. Que yo no me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Que hable solamente lo que tu Espíritu Santo nos dé a conocer, Señor. Yo te lo pido, te lo rogamos, Padre, creyendo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Hemos venido hablando acerca de Judas, porque Judas es el traidor. La semana antepasada y las anteriores también hemos hablado de que, aparte de Judas, todos le dejaron, ¿no? Dice la escritura que sus familiares le tenían por loco. Está loquito, no le paren bolas, decían de Jesús. Dice también la escritura que su madre y sus hermanos no creían en él. Y aquí tenemos este personaje que también causa controversia en la vida de fe, ¿no? Casi siempre que escudriñamos o miramos la intención del corazón del ser humano, nosotros como seres humanos, nuestro anhelo es como humano criticar, ¿no? Ay, este Pedro, ¿cómo fue a negarlo? Y 3 veces, ¿cierto? Porque esa es la intención, ese es el sentimiento del ser humano. Pero hoy voy a hablar de 3 temas que van conectados uno con el otro. Y el primer tema que nos va a dar esta misma predicación, ¿por qué tengo que tocarlo? Porque es que está conectado. Y la Biblia dice, si quiere habla su Biblia, y en Mateo capítulo 7, 14. Y habla acerca de la puerta estrecha. Y dice que pocos son los que la hallan. Es decir, el lío es hallarla. ¿Me hago entender? Y es importante que nosotros esa porción la tengamos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el texto así: porque estrecha en la puerta, ¿cómo es la puerta? Estrecha. Y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos
Me hago entender, dice, pocos son los que la hallan. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en esta palabra, imagínese usted hallando esa puerta. Usted es de esos pocos. Porque pregunto, ¿cuántas personas hoy están en la misma situación que ustedes están? ¿Cierto? Piensa en su barrio, piensa en su ciudad. ¿Cuántas personas realmente están rindiendo el culto en espíritu y en verdad? Entonces realmente sí somos pocos los que hallamos esa puerta. Y imagínese cuando usted llega a esa puerta y ve, digamos, un letrero que esté ahí, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y usted tiene que cruzar por esa puerta. Es decir, cuando usted ve esa puerta, usted cree en esa puerta. Una cosa es creer y otra cosa es creer con fe. Mire otro versículo. Vayamos a Lucas, capítulo 13, versículo 24. Ya hallaste la puerta, estás ahí enfrente. Ahora tenemos otro lío. Dice, esforzaos, ¿cómo dice? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Otro lío. Primer lío, encontrarla. Y el segundo, entrar por ella. Y ahí yo quiero entrar a hablar acerca de esta situación, porque muchos realmente la han hallado, pero pocos, realmente pocos, o vuelvo y lo repito, muy pocos la hallaron y ahora muy pocos van a entrar. Ya me estaba equivocando. Entonces, yo le pregunto ahora, desde que inicia esta prédica, ¿en qué parte está usted? ¿En dónde se encuentra usted? Y quiero que durante toda esta predicación medite en eso. ¿En dónde se encuentra usted? ¿Será que solamente la halló después de mucho esfuerzo? ¿O será que usted ya entró y está en esa lucha, en ese camino? Pues así estaban todos los discípulos, así estaba la familia de Jesús, así estaba el mismo Judas. Judas estaba ahí, lo halló, pero ¿sabe qué? No tuvo fe. Y finalmente no creyó. Y dice el mismo Jesucristo, y este se perdió para que se cumpliese lo que está escrito en las Escrituras. ¿Me hago entender? Miremos por qué vamos a hablar de esto. Vamos un momentico al libro de Zacarías, que fue escrito 520 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un momento en nuestro estudio de la palabra donde todos le abandonaron, ¿cierto? ¿Qué dice Zacarías? Y yo sé que está aquí Zacarías porque esta Biblia tiene el libro de Zacarías, pero ya no lo encuentro. Zacarías capítulo 13, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Está entendiendo? Herida en casa de mis amigos, herido. Mira el 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Alguien tiene otra versión que tenga micrófono, por favor? Versículos 6 y 7. Desde allá está bien, Ana. Diana. Pero para que quede en la grabación, mejor por micrófono. Despierta, oh espada, contra mi pastor.
el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mata al pastor y las ovejas se dispersarán y me volveré contra los corderos. Entonces fíjese que hay un feedback, se está cumpliendo. Se está cumpliendo literalmente esta profecía. Todo lo que hemos venido estudiando durante estas semanas es el cumplimiento de esta profecía. Todos tenían que dejarle solo, todos tenían que abandonarlo. Y entre esos todos estaba su familia, estaban los judíos que habían creído en él, estaba todo el pueblo, estaban los que él más amaba. En Juan capítulo 17, Jesús está orando por los que me diste. Está hablando por los que son de él, por los que no están en el mundo, por sus discípulos. Y aún estos, dice la escritura, que le dejaron solo. Entonces fíjese el versículo 8. Zacarías capítulo 13, versículo 8. Mira el contraste. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y mire el versículo siguiente. Es como si hubiera un corte ahí en la historia de la humanidad. Es como si se hubieran robado una parte de esta porción. E inmediatamente dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y aparte de eso, esa tercera parte dice, y meteré al fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le diré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. Imagínense, ahí hay un lapso que se pierde. ¿Dónde está esa porción? Hiere al pastor e inmediatamente, ¿cuántas partes dice ahí? 2/3 partes de la población mundial van a ¿qué? A morir. ¿Y qué va a pasar durante todo ese periodo que se saltó? ¿Ustedes saben a qué periodo se está refiriendo esto? ¿Qué periodo nos está hablando ahí? Muere el Señor, resucita e inmediatamente viene y mueren las 2/3 partes. ¿Qué parte se saltó? ¿Quién me puede decir ahí rápidamente? Se está perdiendo, ahí no está mencionando todo el periodo de la gracia. Desde Jesucristo, recibido en gloria y majestad, hasta que Él regrese. Se da cuenta que la Biblia en todo momento nos está recordando su venida. ¿Y qué está pasando con todos estos que quedamos ahí como embotellados, no? Dice que ese es el periodo de la gracia. Se saltó toda la gracia. ¿Qué más representa la gracia? El tiempo de la iglesia. ¿Qué más representa? Es el tiempo en que cualquier persona que le reciba en su corazón, que crea en el Evangelio, va a ser salvo. No por obras, dice la Biblia. No por obras. ¿Qué quiere decir no por obras? Señor, tu sangre no fue suficiente para limpiar mis pecados. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo que traerte? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Me hago entender? No hay nada que hacer. Lo único que tiene que hacer usted es arrepentidos y creed en el Evangelio. Pero ahí queda en stand-by esa porción. Miremos cómo está confirmando Jesús esto en el Nuevo Testamento. ¿Cómo está confirmando esto que estamos leyendo en Zacarías en el Nuevo Testamento? Vaya conmigo a Mateo 26, capítulo 26, versículo Mateo 26, versículo 24, si lo tiene ahí.
24 al 29. Y no es. Y no es. Es que estoy en el 27. Yo dije, uy, pero qué equivocación. 26, dije, 26, 24, dice ahí. Ponga mucha atención. Todo está hablando de lo mismo. Yo no estoy hablando, dije que iba a hablar de 3 temas, pero es que los 3 temas son uno solo. Mateo 26, dice, leamos desde el 24, sí. Dice Jesús, todos los textos que hemos leído hoy, ¿palabra de quién? De Jesús. Dice ahí, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. ¿Está hablando de quién? De Judas. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hoy nosotros celebramos este tiempo y no sé por qué de Dios no es planeado. Esta predicación hoy cayó en este texto. Maravilloso. Y dice, vers 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, ¿quiénes? Todos. El que le entregaba, el fariseo, el judío, los discípulos, todos los que subieron, todos lo recibieron. El que le entregaba y el que lo negaba, todos. ¿A quién le rechazó Jesús la copa o el pan? A ninguno. ¿Se dan cuenta que es algo satánico decirle a la gente, quédese sentada si usted es un pecador? Hombre, todos. Por cuanto todos pecaron. Todos somos ¿qué? Pecadores. Y si alguien tiene que salirse por pecador, yo soy el primero en salir aquí delante de ustedes. Porque todos somos pecadores. Y vamos a pecar, ¿sabe hasta cuándo? Mientras estemos en esta carne. Porque esta carne, dice la palabra, es corrupta. La carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. ¿Me hago entender? El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Y os digo, mire lo que dice aquí el Señor, y conéctenlo con lo que está sucediendo en Zacarías. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, ¿hasta cuándo? Hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Está entendiendo que vuelve y se salta todo el periodo de la gracia? Tremendo. ¿Por qué no lo tiene en cuenta? ¿Por qué no lo está diciendo? Porque es que Jesús se va, les conviene que yo me vaya. Él se va. Pero más adelante leemos que Él dice, no los voy a dejar solos. Versículo 16, perdón. Versículo 32. Es que no he llegado hasta allá. ¿Iba en qué versículo? 29, ¿no? Listo, versículo 30. Y ¿por qué está todo conectado? Porque Dios es maravilloso. Y dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Por qué? Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Yo digo, Dios, tú eres perfecto. Si no nos enamoramos de su palabra y ver cómo todo lo que está escrito en la ley se confirma, dice uno, wow,
cada día uno se enamora de la palabra. Dice, y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero ¿cómo así que iré delante de vosotros? Vayan allá adelantico, Mateo 28, 16. ¿Cómo así? Estos hombres a los que el Señor le está hablando, en ese momento ya encontraron la puerta y están parados enfrente de la puerta. Pero ¿sabe que hay algo en ellos que no les permite entrar? Y es la duda, es la incredulidad. Si ellos no hubieran dudado, si no fueran incrédulos, créame que no lo hubieran dejado solo. Pero ellos dudaban, había incredulidad en sus corazones y estaban mirando la puerta, hallaron la puerta y estaban parados en la puerta, pero no quisieron dar un paso adelante. Dije Mateo 28, ¿qué? ¿Seguro? Dice ahí, es que esto es maravilloso. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, es decir, volvieron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaban. Entiende que ellos habían creído, pero faltaba un componente muy importante en la vida de ellos, la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. En la Biblia habla, le dice en Juan capítulo 8, versículo 30, a los judíos que habían creído en Él. Habían creído en Él. ¿Y qué les dice? Vamos rápidamente. Juan 8, 30. ¿O 31? ¿Alguien? Juan 8, 31. Dice ahí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, ellos no permanecían en su palabra. Ellos no eran ¿qué? Discípulos. ¿Sí me estoy dando a entender? Volvamos a Mateo 28. Iba en el versículo. Ay, se ve que no están conmigo. Sí están conmigo. 18, gracias. Francis, gracias por seguir. Dentro de 8 días vengo aquí y les digo, saquen una hoja. ¿Se acuerdan? En el colegio, uy, sudaba uno. Dice el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Ojo, nombres no dice, dice nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros, con todos vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús les está diciendo, me voy. Jesús les está diciendo, voy a padecer. Jesús les está diciendo, es necesario que ocurran estas cosas. Jesús les está diciendo, yo he venido a morir por muchos. Jesús les está diciendo, me voy, pero les dejaré a otro consolador, el Espíritu Santo. ¿Por qué se salta toda la gracia? Porque durante el tiempo de la gracia, en el momento en que el Señor se va y viene el Pentecostés, ahora entramos, ¿se acuerda que hablamos la semana pasada de dispensaciones? Bueno, entramos en una nueva dispensación que es traducido al español el periodo de la gracia. El tiempo en el cual el mismo Espíritu Santo hace todas las cosas. Es más, la Biblia dice que por el Espíritu Santo Jesús resucitó de entre los muertos. Que por el Espíritu Santo Jesús echaba fuera demonios. Que todos los milagros que Jesús hizo es porque el Espíritu de Dios
estaba con él. Vea qué importante es que nosotros entendamos cuando Dios habla que usted y yo somos iglesia y que en usted y en mí, que somos piedras vivas, habita ¿quién? El Espíritu Santo. Y estamos viendo aquí un Pedro que está negando, estamos viendo un Pedro que al contrario, fíjense, en Lucas dice que él maldijo, después de negarlo por tercera vez, empieza a maldecir. Ay, no sé si alguien tiene la cita por ahí, no la revisé, ahorita la buscamos. Entonces está hablando de varios componentes. El primer componente es creer. El segundo componente es ¿cuál? Tener fe. Yo escribí aquí, fe es permanecer a pesar de que todo parezca contrario en nuestras vidas. Eso es ¿qué? Permanecer. Y escribí, no tener fe es ser ¿qué? Dispersado. Por eso fue que todas las ovejas, cada uno cogió camino. Cuando el Señor se encuentra en el camino de Emaús, ustedes conocen la historia, Él empieza a caminar con dos hombres que eran discípulos y le pregunta, oiga, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Eres tú el único que no sabe lo que pasó con Jesús? Dice, Él era el que nosotros creíamos. Imagínense, creíamos. O sea que no habían realmente creído, sí habían creído en Él, estaban ahí en la puerta, pero no habían dado ese paso de fe. Creían sin fe. Miren lo que dice Marcos 14:70, por favor. Esta era la porción que queríamos buscar. Yo sí la había anotado. Marcos 14:70 dice, pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, 71, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Pregunto, ¿ahí dónde está el componente fe? Yo le pregunto a usted, sin ánimo de insultarlo, con todo el respeto del mundo, ¿realmente usted ha creído con fe? Le pregunto a los que están en internet. Le pregunto a los que piensan que esto es algo religioso. Es que yo tengo que ir al culto cada semana porque me toca. Esto no es algo de que me toca, esto es algo de que yo anhelo comunión íntima con Dios. Y qué mejor que el único lugar donde el Señor nos dice que nos reunamos todos en su nombre. Ha sido siempre el anhelo de Dios que nosotros nos congreguemos en su nombre. Para los que no habían venido antes, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿en dónde? No en Babilonia, más atrás, en Egipto. Dios le dice a Moisés, ve y dile a Faraón, 9 veces le dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. ¿Y qué hace el pueblo? Se hacen una figura de oro. ¿Un qué? Un ídolo de oro, un becerro de oro. ¿Me hago entender? La naturaleza del hombre. Pregunto, ¿cuál es su ídolo? ¿Qué impide que usted cruce esa puerta estrecha? ¿A quién le está rindiendo culto? Porque a veces pensamos que es a un muñeco, a una estatua, pero a veces es un hijo, es a una esposa, es a un padre, es un esposo, a un trabajo, a una carrera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le está robando a usted? Que usted tenga la vida. Finalmente, cuando el Señor venga por cada uno de nosotros, nos va a decir,
tonto, esta noche vienen por su vida y ¿qué te vas a llevar? No, tráigame mis diplomas, yo quiero morir con mis diplomas o con las tarjetas de propiedad de mis carros, o tráigame mi empresa, las escrituras de mi casa. ¿Qué se va a llevar usted con usted esta noche si vienen por su alma? Le pregunto, con todo respeto. ¿Qué impide que usted cruce esa puerta estrecha? De verdad, ¿qué impide que usted le rinda culto al Señor? Y la verdad no encuentro ninguna excusa. Solamente le falta un componente, fe. ¿Creyó? Sí. Jesús, Dios, Papito Dios, Santo. Pero falta el componente más importante. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pregunto. Ahora voy a entrar en otra porción. No me conteste. Entonces, Pedro, ¿con esto se perdió? No se asuste. No diga ni sí, no diga ni no. Porque lo primero que el hombre piensa es, Pedro malvado, ¿no? Si hubiera sido yo, ya yo entrego mi vida. Ay, sí, si hubiera sido yo, sí. Pues todos lo dejaron solo, entonces, pregunto, ¿todos se condenaron? Es que ahí es donde quiero llegar yo, o el Señor nos quiere llevar, para que entendamos cuán misericordioso es este Dios que tenemos. Y levante la mano el que no lo haya negado. No, mentira, no diga eso. Mire, tantas veces lo hice, tantas veces pensé que yo era más sabio en mi propia opinión, tantas veces que lo menosprecié, tantas veces que lo rechacé, tantas veces que mi esposa me hablaba y yo le decía, es que yo sí sé, tú no sabes. ¿Y saben qué? Puedo decir que si el Señor viene hoy, yo me voy con Él. Y yo sé que más de uno de ustedes se va a ir esta noche. No, si viniera, por favor, entiéndame. Lo que quiero decir es que si el Señor viene hoy, usted en su corazón, usted sabe, se va. Por eso alguien me dijo que está aquí un día, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Y yo dije, ¡ay! Gracias Dios. Cuando ella dijo así, ya saben que es una mujer, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Yo dije, gloria a Dios, porque ya entendió. ¿Entiende esa diferencia? Tengo una persona muy amada. Mi esposa sabe quién es y me dijo, Alejito, así me dijo. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué siento un vacío en mi vida? Porque ella resultó con un cáncer hace poco y le hicieron una cirugía, pero a partir de ese día ella vio la muerte muy cerca, ¿me hago entender? Y ella me decía, ¿por qué siento un vacío en mi vida? Y yo le dije, porque tú no sabes para dónde vas. Pero si tú creyeras en el Señor Jesucristo y que Él te resucita de los muertos, ya no tendrías esa angustia en tu corazón, porque ahí sí vas a entender para dónde es que vas. ¿Sí me hago entender? Esa es la vida de fe, eso es tener fe. Fe es creer que lo que Dios dijo se cumple. Voy pues a preparar morada para cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Entiende? Por eso es que Él se va y va a volver. Y todo aquel que en el tiempo de la gracia crea en el Evangelio, ¿será qué? Arrebatado. La Biblia lo dice así, harpazo, como un tigre, ¡wow! Cuando le manda, así se la van a llevar a usted, así se lo van a robar a usted. Ay, que la ropa queda en el piso. Yo no sé si la ropa queda en el piso o se lo llevan con ropa o desnudo. No sé. Pero lo que sí sé es lo que está escrito. Que en un abrir y cerrar de ojos ya no vamos a estar aquí. Probablemente estos cuerpos queden tendidos en el piso, como dice el libro de Apocalipsis, y las águilas y los buitres coman de ellos. Pero nuestro espíritu, gloria a Dios por eso,
Gloria a Dios. Esa es la promesa del Padre. Que si morimos hoy, morimos con la esperanza de que vamos a ¿qué? A resucitar. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? ¿Todavía no? Estábamos en el versículo 28 y dice que dudaban. La Biblia dice que hay un hombre terrenal y hay un hombre celestial. El terrenal cree, pero el celestial tiene ¿qué? Fe. Estamos hablando de creer con fe. Estamos hablando de que creer es llegar a la puerta, finalmente, pero la fe es que dar ese paso adelante para tener ¿qué? La vida. Entonces el hombre terrenal cree, pero el hombre espiritual tiene ¿qué? Fe. La fe no es terrenal. ¿Me hago entender? Desafortunadamente mucha gente dice, voy a ayunar para que me salga un trabajo. Perdió el año. Perdió el año. Para que me vaya bien. Perdió el año. Perdió el año. ¿Sabe por qué debemos ayunar nosotros? Cuando este espíritu no tiene vida, ayune. Le preguntan a Jesús, maestro, nosotros ayunamos. Maestro, los discípulos de Juan ayunan, ¿por qué los tuyos no ayunan? Y le dice Jesús, es que ellos tienen al esposo. ¡Ay! Ellos tienen al esposo, no necesitan ayunar. ¿Usted cree en Jesús? ¿Vive en su vida? ¿Vive en su corazón? ¿Sabe qué? Clame por los que están en el mundo, por los que están perdidos. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera Jesús oró por ellos. Padre, yo oro por estos, por los que me diste, y aclara, pero no oro por los que están en el mundo. Juan capítulo 17, versículo. Eso es muy importante, porque esa es la labor ¿de quién? De la iglesia. 17:9 está orando por sus discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Sí me hago entender? El periodo de la iglesia. Ahora, cuando el Señor vino por primera vez, dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando se iba a ir, dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes y yo, iglesia, nosotros hemos quedado aquí para que ese tiempo de la gracia, los que están en el mundo no se pierdan. Y no lo podemos hacer solos. Necesitamos de la unción del Espíritu Santo viviendo en nosotros y que sea el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado. ¿Me hago entender? No es ni usted ni yo. Cuán hermosos los pies de los que anuncian la paz. Hermanito, hermanita, agréguele el componente fe a su vida y el Espíritu Santo va a habitar en usted. Es así de sencillo. Dice así. Dice el Señor en su palabra, para corroborar esto que está diciendo. Dios no es Dios de qué? De muertos, sino Dios de qué? De vivos. Es necesario hacer la tarea. Todos creyeron, pero a todos les faltaba el componente fe. Fe. Dice Lucas 22:31. Gracias, Diana. (22:31) Le dice el mismo Pedro, ¿no? Hoy le dimos duro a Pedro. Pero ojo, no lo vamos a condenar. Porque si el Señor no lo hizo, mucho menos nosotros. Y no vamos a condenar a ninguno. Le dice el Señor, Satanás ha pedido
Estoy leyendo una versión diferente. Voy a leer primero Reina Valera. Lucas 22:31. Lucas 22:31 dice así. Es para entender. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe ¿qué? No falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Ay, Pedro, pues yo he sido Pedro tantas veces. Yo, Pedro. Yo, Pedro. Quiero leer esta versión en PDT. Satanás ha pedido para probarlos ¿a quiénes? A ustedes. Fíjense que en Reina Valera no hay que discernir mucho para entender de qué está hablando. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Esa parte dice así en PDT. Satanás ha pedido ¿para qué? Para probarlos a ustedes. Fíjense que está hablando en plural. Como un campesino separa la paja de los granos de trigo, Simón, Simón, escucha, he orado para que no pierdas tu fe. Y cuando vuelvas a mí, esa es la palabra clave, cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser fuertes. Cuando vuelvas a mí. Hay un periodo en que ellos se fueron y le dejaron ¿qué? Solo. Y dice ahí que en Mateo 28 ellos volvieron nuevamente y ahí es donde el Señor Jesucristo les está dando las instrucciones para hacer la gran comisión. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Dios no tiene, es que yo escribo las ideas porque después se me olvidan. Dice, Dios no tiene parte con los muertos. Los muertos le negaban y siguieron como muertos. Los muertos le rechazaron y siguieron como muertos. Los muertos le sentenciaron a muerte, lo mataron y siguen como muertos. Pero si cualquiera de estos que le negaron, que le mataron, que le injuriaron, que le escupieron, aun aquel que le dio el bofetón, se arrepiente y cree en él, salvación y vida eterna. ¿Entiende qué tontos somos nosotros? ¿Qué tontos somos nosotros cuando una persona entra a la iglesia y empezamos a criticarlo, a echarle vainas, a mirarlo de arriba abajo? ¿Entiende lo tonto, perdón, voy a hacer una palabra más fea, y estúpidos que somos los seres humanos cuando en nuestra condición de pecadores criticamos al hermano? Quizás nosotros teniendo un pecado más grave y más grande, si me hago entender lo tontos que somos nosotros. Y tan bueno y maravilloso y misericordioso que es nuestro Señor, que nos mira a todos nosotros como ese hijo pródigo que el padre sale al camino y lo abraza y le pone el anillo nuevo y le da vestiduras nuevas y hace fiesta. ¿Entiende lo que hace Dios con cada uno de nosotros después de que lo hemos negado? Después de que hemos tenido por inmunda la sangre de Cristo. ¿Entiende? Esos son los términos que usa el Señor en su palabra. ¿Sí? Pero si cualquiera que esté muerto, que le haya negado, le haya rechazado, le ha dado la espalda, inclusive que lo haya matado, si cree con fe, Dios lo tendrá como en cuenta. Y nunca sus pecados
serán tomados en cuenta. Suena redundante, pero es así. Por eso es que sucede que cuando Pedro empieza a trabajar en el periodo de la iglesia, toda la perspectiva cambia en Pedro totalmente, y ya vamos a ver por qué. Dice Mateo, recuerdan el periodo que se perdió, ¿no? O que no nos habla el Señor Jesucristo, que es el periodo del tiempo de la iglesia. Mire lo que dice el Señor en Mateo, voy corriendo, Mateo 12, 31. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, con respecto a Él y del Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mejor el siguiente versículo, el 32. A cualquiera que dijere alguna cosa contra el Hijo del Hombre, le será ¿qué? Perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Nosotros tenemos un compromiso mucho más alto. Nosotros que estamos en el tiempo de la gracia, necesitamos escuchar y atender la voz del Espíritu Santo. Porque Él es el que hace la obra. Necesitamos acudir a lo que el Señor mandó en la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Ustedes dirán, ay, pero en esta iglesia siempre nos hablan de lo mismo. Toda la Biblia nos está llevando allá, a ser discípulos. Rescatémoslos. Que cuando el Señor venga en gloria y majestad sobre las nubes, tome a toda su iglesia. Y entre más seamos, porque ¿cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cuál es la promesa? Y yo los resucitaré en el día postrero. ¿Están entendiendo que siempre nos está hablando de esa venida, de ese momento, a su iglesia, los que estamos bajo la gracia, los que tenemos la vida, los que solamente con decir, Señor, creo, y dar un paso adelante y caminar por ese camino angosto, solo por eso? No hay nada que hacer, nada que usted traiga, ni siquiera su voz. Es que el Señor está buscando y mirando en su corazón. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Cómo glorificamos al Padre? Dice, en esto es glorificado vuestro Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La fórmula, ¿ya saben cuál es la fórmula? Creer con el componente fe. Eso quiere decir testificar acerca de Él. La última lectura, bueno, me faltan 2 versículos. Segunda de Corintios 4, 13 al 18. Segunda de Corintios 4, 13 al 18. Dice ahí. ¿Ya lo tienen? Desde el 12 leamos. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿espíritu de qué? De fe, conforme a lo que está escrito, creí y por lo cual ¿qué? Hablé. Eso es testificar. Nosotros también creemos, por lo cual también ¿qué? Hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién lo resucitó? El Espíritu Santo. A nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿Está entendiendo que esa es la gracia? ¿Está entendiendo que el que nos va a resucitar, ¿quién es? Su Espíritu Santo. Nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la aflicción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Mire lo que dice ahí. Por tanto, no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando, dice otra versión, desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Ay, es que me estoy poniendo viejito. Ay, pero mire su espíritu. Créame que ustedes, los que han venido a esta iglesia, no por la iglesia, recuerden, el espíritu, han sido transformados. Y yo estoy seguro que usted no es el mismo de hace un año al día de hoy, ni de hace 15 días al día de hoy. Y el que está orando en cada de ustedes es ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué versículo iba? Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta ley de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire aquí, esta es la fe. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. ¿Entiende que nosotros creemos aunque no vemos? Tomás, más bienaventurado es creer sin ver. Y voy a terminar con Hechos 3:13. Y está hablándole al pueblo de Israel. Y le está diciendo al pueblo de Israel que ellos se fueron para el desierto y duraron 40 años allá dando vueltas. A ese pueblo que llevó al desierto para que les rindieran culto. ¿Y sabe qué? Terminaron 40 años. Un viaje de 11 días. ¿Duró cuánto? 40 años. Hebreos capítulo 3. ¿Cierto que dije Hechos? Por lo menos me acuerdo de eso. Okay. Hebreos capítulo 3, versículo. Ay, por favor, lea Hebreos. Lea Hebreos. Aquí está hablando. Voy a hacer una comillas, no importa que me demore 5 minutos más. Aquí está hablando de algo tan importante. Y las diferentes religiones se dan en la cabeza que porque el domingo es el día del Señor, que el sábado es el día del Señor, etcétera, etcétera. Pero no han entendido, no han entendido que lo que el Señor quiere es que nosotros entremos en su reposo. Y el reposo del Señor es una vez usted da ese paso de fe después de que creyó. ¿Sí me hago entender? Usted entra en el reposo del Señor y ahí va a encontrar en la Biblia que dice que ya no hay día de fiesta, ni comida, ni bebida, ni judío, ni griego, ni nada de eso. Por favor, no se den en la cabeza. Usted quiere estar en el día del Señor, entre en su reposo. Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo aquí al pueblo de Israel. Oiga, los llevé al desierto para que entren en mi reposo. Y no quisieron, se fueron tras otros dioses. Y hablando de eso, les dice, Hebreos capítulo, ¿qué dije? 3:13. 3:13. Es que es tan hermoso. Dice, desde el 2 leamos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, es decir, sin fe, para apartarse del Dios vivo. Aquí le estaba hablando al pueblo de Israel, pero también nos está hablando a nosotros. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros, ¿cuándo? Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuándo fue eso? En el desierto. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su qué?
reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Sabe qué? Le conocieron, le vieron y hasta le llegaron a adorar. Pero ¿sabe qué? No quisieron entrar porque había incredulidad en su corazón. Esto es para usted. Léalo conmigo. Dice, temamos pues, no sea que, este es el capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Ahí, en el griego no dice buena nueva, dice evangelio. Evangelio. Anunciado el evangelio como a ellos. Pero no les aprovechó, ojo a lo que va a decir, no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de ¿qué? De fe. En los que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, en otra versión dice, esforcémonos. En otra versión dice, hagamos todo lo posible por entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado, esa es nuestra meta. Entre en el reposo de nuestro Señor. Ya después de eso, mire, véngase lo que se venga. Esta leve tribulación, entiende que va a haber tribulación, entiende que vamos a tener conflictos, entiende que la vida de fe no es pare de sufrir. Al contrario, si usted está siendo atacado o atacada, con Cristo somos más que vencedores. Hoy leímos quizá uno de los textos más importantes de las Escrituras y es el texto donde nosotros hoy nos reunimos como iglesia para tomar la cena del Señor.